Buenos días. Les doy la más cordial bienvenida. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de esta sesión. Y a nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión que vamos a tener el tema de nutrición en oncología pediátrica. Para ello le voy a pedir a la licenciada Dixia Ramírez que nos haga favor de presentar a las ponentes del día de hoy. La doctora Dixia es la directora del Departamento de Nutrición de nuestra escuela. Adelante, Dixia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de tener estas sesiones para poderles ofrecer información muy valiosa sobre nutrición y algunos aspectos en pediatría. El día de hoy, pues el tema es nutrición en oncología pediátrica y tengo pues el honor de presentarles a dos magníficas nutriólogas, las dos egresadas de la Escuela de Nutrición y Bienestar Integral, del Tecnológico de Monterrey. Y las dos coinciden también con una especialidad en nutrición clínica, la licenciada María Elena Guajardo y la licenciada Rocío Jiménez Aguirre. Ellas dos, además de contar con la especialidad, pues ya tienen más de 3 años o 4 años de experiencia en el campo clínico y se desarrollan y desempeñan bastante en temas de oncología y pediatría. Entonces, pues son las mejores quienes le pudieran hablar de este tema. Les doy la palabra a las dos y muchas gracias por su participación. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentas las dos de estar aquí. Ahorita que hable María, pues ya se puede presentar un poquito más ella. Como la maestra Dixia dijo, soy egresada de la Escuela de Medicina con una especialidad de nutrición clínica y la nutrición en oncología es una de mis pasiones. Entonces, bueno, voy a empezar yo y después María iba a tomar la palabra. Bien, vamos a ver los objetivos de la sesión. Nuestros objetivos serán identificar los factores que pueden afectar el estado nutricional, conocer el requerimiento de energía, tanto de macro y micronutrientes en este tipo de pacientes, entender las implicaciones nutricionales de la malnutrición, ya sea por exceso o deficiencia que pueda afectar este tipo de pacientes, reconocer la importancia del equipo multidisciplinario en el tratamiento y vamos a ver algunas actualizaciones, novedades, artículos muy novedosos que han salido en los últimos años. Ok, vamos a ver la incidencia de cáncer en pediatría. Si se fija en México está pintado pues en azul marino, igual que las grandes potencias del mundo. Esto quiere decir que nuestra incidencia en cáncer pues sí es muy comparable o muy igual, se puede comparar con grandes potencias, pero pues muchas veces no tenemos tanta estructura para atender a estos pacientes. Específicamente en México, esta es la incidencia, lo más común son las leucemias, después los tumores y cáncer de sistema nervioso central, cáncer de testículos, linfoma no Hodgkin y linfoma Hodgkin. Y bueno, la leucemia representa hasta el 28% de todos los cánceres pediátricos en nuestro país. Ok, bueno, esto es en cuanto a nutrición y cáncer en generalidades. Por lo general, hasta el 80% de los pacientes con cáncer baja de peso y hasta el 80% también se puede llegar a desnutrir. Y esto obviamente es mayor en pacientes hospitalizados. Y se estima que de todas las muertes por cáncer, el 20% en realidad están muriendo por complicaciones de desnutrición más que por la enfermedad misma. Ok, y bueno, hablando específicamente del problema de obesidad, de sobrepeso, que se le llama malnutrición, que puede ser por obesidad,
o por bajo peso, pues esto tiene un impacto negativo en el desenlace clínico de los pacientes. Y estos son problemas que por lo general se encuentran en países en vías de desarrollo. O sea, tenemos la incidencia de los países desarrollados y los problemas de los países en vías de desarrollo. Entonces, esta desnutrición o malnutrición actúa como un problema subyacente, lo cual va a agregar una carga negativa a la salud de los pacientes desde antes del diagnóstico. Y cualquier patología, hablando aterrizada en el campo de pediatría, pues hace que sea diferente porque estos pacientes están pasando por crecimiento, desarrollo, entonces una nutrición inadecuada puede llegar muy fácilmente a un bajo peso, a una obesidad, a una deficiencia de nutrientes. Ok, esta flecha pues representa las distintas etapas por las que pasa un paciente. Y lo importante es mencionar que la desnutrición se puede presentar desde antes. O sea, no nada más se va a presentar en el tratamiento con todos estos síntomas y efectos adversos que presentan, sino que ya si un paciente está desnutrido justo antes o antes del diagnóstico, pues ya tenemos ahí una carga, como les había dicho. Ok. Y bueno, muchos de estos pacientes desnutridos llegan a la caquexia, que es un síndrome y aparte hay una alteración en los compartimentos metabólicos. En cuanto al tratamiento, pues la quimio, radio, cirugía puede llegar a afectar específicamente a estos pacientes. Y hay una parte muy, muy importante en cuanto a síntomas que tienen que ver con el sistema nervioso central o psicológicos. Por ejemplo, uno que me ha tocado mucho es la aversión a la comida aprendida. Por lo general, estos pacientes se les aconseja a los pacientes o a los tutores que no consuman su comida favorita durante el tratamiento o antes del tratamiento, 48 horas, porque luego se desarrolla esta aversión aprendida de que ya después del tratamiento van a relacionar su comida favorita con los síntomas que presentaron y ya su comida favorita ya se perdió. ¿Okay? Aparte de las alteraciones en olfato y gusto, anorexia y estrés, que ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, de este distrés por el que pasan los pacientes y que la nutrición también tiene mucho que ver con eso. Ok, esto es cómo va evolucionando la caquexia si una desnutrición o malnutrición no se atiende a tiempo. Esta es una teoría del doctor Fearon que, bueno, pues ya falleció hace un par de años, pero él decía, estos pacientes van a llegar a un punto que se llama caquexia persistente. Entonces, primero tenemos la precaquexia que empieza simplemente con pérdida de peso, algunos cambios metabólicos, puede ser hiperglicemia y anorexia. Y esto, el doctor Fearon decía que duraba como 6 o 9 meses. Después está la caquexia, que se diferencia que ya tiene algún tipo de inflamación sistémica y si no se atiende a tiempo esta malnutrición, no se puede revertir, ya podemos pasar a la caquexia persistente que se caracteriza por no tener respuesta al tratamiento, ni médico ni tampoco nutricional, y la esperanza de vida son de menos de 3 meses. Ok, entonces vamos a ver las neoplasias que van a comprometer más el estado nutricional. Tenemos un alto riesgo de desnutrición en tumores sólidos, etapas avanzadas. Aquí les puse con naranja las patologías que tienen más incidencia en nuestro país.
Aquí está leucemia o linfoma, si son recaídas, son un riesgo altísimo de desnutrición. Los sarcomas, tumores de cabeza y cuello, trasplante de célula madre y tumores diencefálicos, que son muy raros, pero sí es muy común que se mal diagnostique. Ok, los que tienen riesgo moderado de desnutrición, pues en nuestro país son las leucemias no complicadas y enfermedad avanzada en remisión. Pero pues esta malnutrición también hay que ver cómo va a afectar a todos los pacientes, no simplemente porque bajen de peso, sino también el riesgo de malnutrición por exceso, o sea, acumulación de grasa. Y hay que tener mucho ojo con las terapias y dosis altas y muy prolongadas de corticosteroides, porque esto va a tener un impacto en el metabolismo de las proteínas, un impacto en el metabolismo óseo, que más adelante lo vamos a ver. Ok. ¿Qué puede pasar si un paciente se malnutre? Bueno, pues número uno, va a haber un desgaste de masa muscular. Se va a tolerar menos el tratamiento, por lo tanto tenemos que ajustar dosis de medicamentos y muy probablemente puede haber un retraso en este tratamiento. ¿Ok? Va a haber un cambio en la composición corporal y esto es muy, muy importante, se me olvidó ponerlo en rojo. Un paciente desnutrido tiene niveles de distrés o de discomfort, hablando en el campo de la psicología, más frecuentemente o con mayor nivel. Y estos, por ejemplo, por decir algunos sentimientos, pues puede ser miedo, tristeza, ansiedad. Y esto sí está relacionado mucho de que un paciente en desnutrición llega a tener más preocupación que un paciente con una buena nutrición. Y bueno, aparte la mayor susceptibilidad de infecciones que no podemos ignorar. A largo plazo, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Se va a deteriorar el crecimiento y va a disminuir la sobrevida en algunos tumores, aparte de que la función cognitiva, la función motora se va a deteriorar. A la larga puede haber un síndrome metabólico y algún riesgo de tumores secundarios. Okay, todo esto va a elevar la tasa de mortalidad. Como ya les dije, también va a haber un retraso en la maduración esquelética, la densidad mineral ósea se va a ver deteriorada y por lo tanto toda la calidad de vida a largo plazo va a estar por debajo de lo deseado. Ok. Bueno, pues vamos a hablar del proceso del cuidado nutricio, que los que estudian nutrición ya se saben de memoria. Me gustaría compartir que todos los pacientes, al ser ingresados, bueno, ya todos sabemos que se tiene que tamizar. Hay muchos tamizajes. A ver, ¿alguien está rayando ahí la presentación? Hay muchos tamizajes que aplican para pediatría. De hecho, hay más de 80 tamizajes para el paciente pediátrico, pero lo que se recomienda en este tipo de pacientes es un tamizaje que se llama Strong Kids. Este tamizaje consta de varias preguntas que se van sumando de acuerdo a las respuestas, ¿ok? Si el paciente acumuló más de 3 puntos, quiere decir que es un paciente con riesgo o ya desnutrido. Estas son las preguntas. El paciente presenta un estado de nutrición deficiente. Esto es simplemente con tu ojo clínico, o sea, tú lo ves. Y si tú ves que el paciente, pues ahí tiene una masa depletada en los brazos, masa magra, masa grasa, pues ya le pones que sí. Y esto es mucho de desarrollar el ojo clínico. Aunque los tamizajes se tienen que hacer, pues preferentemente una persona con experiencia. Después te pregunta, ¿existe enfermedad de alto riesgo? Pues por aquí está el cáncer, que nos diría que un sí, ahí llevamos 3 puntos.
Y la otra pregunta es, ¿tiene una ingesta o pérdida nutricional importante? O sea, que ha tenido vómito, diarrea, o si hay alguna incapacidad para ingerir alimentos. La última pregunta es si hay una pérdida de peso o bien una ganancia insuficiente de peso. Recuerden que estos pacientes están en crecimiento y tienen que estar aumentando de peso. ¿Ok? Les puse también ahí el screenshot de cómo se ve una app que fue desarrollada hace igual varios años y esta app es muy amigable, entonces la pueden bajar, la pueden tener en el celular para rápidamente tamizar a los pacientes que vean tanto en consulta como en su práctica hospitalaria. Se llama Strong Kids, está para iOS y para Android. No lleva mucha memoria. Y si se fijan, son las mismas preguntas que ya les mencioné. Recuerden que si tiene 3 puntos o más, ya es un riesgo alto de desnutrición. Muy bien, después de que ya hicimos todo el screening, vamos a enfocarnos en la evaluación antropométrica, que esto en la nutrición pues es el peso, medir, estatura, longitud. También hay algunos aparatos que nos pueden ayudar, como el DEXA o el análisis de bioimpedancia eléctrica, los pliegues y la circunferencia. Varios autores aseguran de que todas estas medidas sí son buenas, pero la que siempre tenemos que tener como parte de una evaluación nutricional es la circunferencia media de brazo. ¿Por qué? Porque es más sensible a estos cambios de peso que presentan los pacientes. ¿Okay? La circunferencia de brazo va a permitir estimar las reservas de proteína en el cuerpo y depende de cómo se mueva nos va a dar una pauta. ¿Okay? Y el pliegue cutáneo tricipital, que también se utiliza mucho en pediatría, es el pliegue de acá de la parte del tríceps. Bueno, si nosotros ponemos ese valor en algunas tablas de percentil, la que más se recomienda es la tabla de Fris-Sancho. Cuando el percentil está por debajo del 25 en estos pacientes, ya se considera una deficiencia de reserva severa. ¿Cada cuánto tenemos que estar midiendo, pesando? Pues bueno, algunos autores mencionan que el peso se tiene que monitorear diario, aunque esta es una medida complementaria. Recuerden que no simplemente con tener el peso y la longitud del paciente, pues vamos a hacer una valoración muy atinada. El perímetro cefálico mensualmente, composición corporal, que los métodos más rápidos y sencillos son la impedancia bioeléctrica y la plicometría, y la circunferencia de brazo, que esa se tiene que hacer semanal y es la más recomendada. Sin embargo, pues sí se recomienda hacer todo. Evaluación bioquímica, hay que enfocarnos en evaluar la pérdida de proteína, por eso aquí les pongo los valores normales y lo que se consideraría una desnutrición leve, moderada o grave, por ejemplo, de albúmina. Y también tenemos que estar evaluando pues la inflamación, ¿ok? En este caso la PCR, si sale arriba de 5. Después están, bueno, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, que son muy importantes. Saber el balance de nitrógeno. Y la evaluación dietética, que se compone de muchos aspectos. Tenemos un ejemplo de la evaluación dietética, que es el diario de alimentos. Este diario de alimentos
se pide al paciente o al tutor que documente su ingesta en un periodo específico, por ejemplo, en el internamiento en el que se va a aplicar la quimioterapia. Me va a apuntar todo lo que consuma para luego hacer un análisis de si es adecuado o no. Otro método es el recordatorio de 24 horas, ya sea que el paciente o tutor recuerde todo el alimento y bebida que ha consumido en las últimas 24 horas para poder saber de una manera muy subjetiva cómo está comiendo. Recuerden que este método es muy subjetivo porque puede ser que ayer el paciente se sintió mal o tuvo un cumpleaños, entonces hay que hacer 2 días entre semana y un día de fin de semana para una evaluación un poco más objetiva. Y también está la frecuencia de alimentos, en la cual el profesional de la salud pregunta qué tan frecuente consume ciertos alimentos, y esto es más para saber la calidad de los alimentos. Por ejemplo, si el paciente se le pregunta si toma leche, entonces ahí tenemos que preguntar qué tipo de leche es para ver si consume todos los días, número 1, y número 2, qué tipo de alimentos en cuanto a calidad. Ok, aparte de lo que les acabo de mencionar, tenemos que rascar y rascar porque muchos de las personas de buena fe, yo sé, tratan de aconsejar, ya sea la vecina, la tía, la mamá de otro paciente, tratan de aconsejar que, bueno, si un paciente pediátrico está pasando por cáncer, no, pues tómate esta hierba, tómate esta medicina o tómate este té. Tenemos que buscar y ahí encontrar a veces unas mentirillas que nos dicen los pacientes o los tutores de los pacientes, porque esto se ve cada vez con más frecuencia y no he visto ningún artículo que mencione el uso de suplementos y hierbas y el desenlace clínico en paciente pediátrico, pero en cuanto a paciente oncológico adulto, se ha visto mayor mortalidad con el uso de suplementos, hierbas y algún tipo de medicina complementaria. Okay. Entonces, resumen de evaluación nutricional. En la antropometría vamos a ver principalmente cómo va cambiando el peso, el índice de masa corporal, la circunferencia del brazo, que nos va a marcar la masa muscular. En el bioquímico hay que ver proteínas viscerales y el grado de inflamación sistémica. En lo clínico tenemos que ver el impacto de los síntomas, de los efectos adversos de la terapia, permítanme, como puede ser náusea, vómito, fatiga, que también tiene mucho que ver la fatiga con la desnutrición. Y en cuanto a lo dietético, pues bueno, tenemos que indagar sobre la ingesta de macros, de micronutrientes y el uso de suplementos, hierbas o algunas dietas restrictivas que pueden llegar a ocasionar una desnutrición aguda. Ok, vamos a hablar ahora de los requerimientos nutricionales. Buenos días, ¿me pueden escuchar? Sí. Perfecto. Yo soy María Guajardo y bueno, pues voy a continuar con esta charla después de que la licenciada Rocío nos platicó pues la parte más interesante de cómo pues un pacientito puede llegar a tener un riesgo nutricional alto, ¿verdad? Nosotros vamos a platicar ahora
de qué es lo que podemos hacer, cuáles son los requerimientos del paciente, cuál es la intervención nutricional, ¿verdad? Entonces, bueno, primero que nada, vamos a comenzar con la elección de la terapia médica nutricia apropiada para estos pacientitos. Nosotros ya sabemos, número uno, lo que tenemos que hacer con un pacientito, si tiene tolerancia a la vía oral, es continuar dando ingesta por vía oral, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver si el paciente tiene el riesgo de malnutrición o ya tiene malnutrición con los métodos que ya nos platicó la licenciada, ¿verdad? Y en caso de ser necesario y de que sí existe algún grado de malnutrición o riesgo de pero el paciente tenga un buen apetito, nosotros debemos simplemente ofrecer ya sea asesoría o consulta nutricional o en caso de ser necesario algún suplemento por vía oral. Esta es la manera más fisiológica de alimentar a un paciente, de nutrirlo, entonces esa es la elección. Claro que ya platicamos de cómo pues existen varios síntomas clínicos, varios signos clínicos que nos van a llevar pues a una anorexia, a una disminución en la ingesta. Y si nosotros tenemos a un paciente que vaya a tener una ingesta de menos del 60% de sus requerimientos, ya es candidato a un soporte nutricional. O sea, la dieta oral no está siendo suficiente, necesitamos darle algo más. También, pues ya sabemos, debemos de elegir la versión más fisiológica que viene siendo la nutrición enteral y en caso de que ya notemos algunos signos de intolerancia enteral, ahora sí nos vamos a elegir la parenteral. Como quiera, más adelante voy a hablar un poquito más de eso. Ahora, hablando de requerimientos y necesidades de un paciente, calóricamente hablando, vamos a hablar de la energía que necesita un paciente. Un paciente oncológico es un paciente, como ya habíamos visto, pues con requerimientos más elevados. Y nosotros en el área de nutrición, a la hora de hacer un cálculo, vamos a utilizar esta ecuación que se llama Schofield. Esta se utiliza no exclusivamente para pacientes oncológicos, pero sí para pacientes que se encuentran en estado crítico, que se encuentran hospitalizados, con aumento en necesidades metabólicas, ¿verdad? Y algo muy interesante de esta ecuación en particular es que se divide por género y por edad. Entonces, aquí les comparto esta pequeña tablita donde podemos encontrar las diferentes fórmulas que se pueden utilizar para los niños. Simplemente necesitamos peso y talla y la formulita, ¿verdad? Dato importante, esta fórmula nos va a arrojar el requerimiento energético basal del niño, lo que él necesita para aguantar sus tratamientos, sus días. Sin embargo, si tenemos a un niño activo, se le debe de aumentar un poquito el nivel de calorías. Si tenemos a un niño en un estado más crítico, ¿verdad? Tenemos que ver cuál es el estrés metabólico que tiene y agregarle un poquito más. Pero esto que les presento es lo basal y es lo que se va a utilizar comúnmente en cualquier pacientito oncológico. Ahora, en cuestión de requerimientos proteicos, que estos también vienen siendo bastante importantes, tenemos que tomar en cuenta algo muy claro, el estado del paciente. Si nosotros tenemos a un paciente estable, a un paciente en tratamiento, pero sin tanto problema con la malnutrición, con la caquexia, ni nada por el estilo, o sea, está bien controlado en el estado nutricional, vamos a dar el requerimiento proteico para la edad, que está en la primera tablita que les presento. Son rangos que van variando dependiendo de la edad. En los niños más pequeños podemos llegar hasta 1,5 gramos por kilogramo. En los adolescentes y niños de edad escolar, pues vamos a irnos con requerimientos menores al gramo por kilogramo de peso. Les menciono, estos son niños estables. Si nosotros tenemos a un paciente crítico, un paciente malnutrido, un paciente con requerimientos más elevados, nosotros nos vamos a subir en el requerimiento proteico. En los niños menores de 1 año podemos subirnos hasta 3.5 gramos, incluso hay bibliografías que nos mencionan que podíamos llegar hasta los 4 gramos, ¿verdad? Pero esta bibliografía en lo particular nos limita al 3.5 como más alto. Y en los niños ya de edades más grandes podemos irnos a 2 o 2.5 gramos por kilogramo como máximo. Ya más de esto no nos va a servir, ¿verdad? Entonces esto puede ser como nuestro límite con los niños más grandes. Y bueno, pasando a la siguiente.
podemos platicar, ya que platicamos un poquito de la parte de los requerimientos energéticos y proteicos, que es lo más importante en los macronutrientes, vamos a platicar un poquito de los requerimientos de micronutrientes, vitaminas, minerales, elementos traza. Aquí, a partir de esta diapositiva, voy a estarles hablando de las guías ESPEN. Estas son unas guías españolas que nos dan la indicación de qué tipo de nutrientes, qué cantidades, qué se debe de utilizar en diferentes casos en la nutrición clínica. Este es el más actualizado en pacientito oncológico, es del 2016, y estas son las recomendaciones que nos indican con respecto a los micronutrientes. Nos dicen, si nosotros tenemos a un paciente que no tenga una deficiencia específica de algún micronutriente, algún mineral, debemos de darle el requerimiento diario. No es necesario utilizar dosis altas de micronutrientes a menos que haya pruebas clínicas o bioquímicas de que el paciente está deficiente. Entonces, en resumen, en los micronutrientes, si nosotros llevamos una buena alimentación, lo máximo que podemos hacer es complementar con un multivitamínico que cubra los requerimientos diarios, que sea de buena calidad. Pero no hay necesidad de suplementar dosis altas de cualquier otra cosa. En cuestión de nutrientes específicos, no hay muchos estudios que avalen muchos nutrientes. Sin embargo, hay uno en particular que tanto las guías como artículos o bibliografías extra nos hablan de su beneficio, y este es el omega 3. El omega 3 se ha demostrado que tiene muchos beneficios en la salud, en muchas instancias de la vida, en muchas situaciones patológicas, pero en cáncer específicamente se ha encontrado que nos puede ayudar con los pacientitos en quimioterapia, con bajo peso o riesgo de malnutrición o malnutrición, nos puede ayudar a estabilizar lo que viene siendo el apetito, el peso, la masa libre de grasa, ¿verdad? Entonces, eso es una situación muy importante para la que nos puede ayudar el omega 3. Otra cosa interesante es que también pues se ha demostrado, es uno de los nutrientes más estudiados, se ha demostrado que puede ser un buen coadyuvante para los tratamientos médicos como quimioterapias, radioterapias, e incluso consumirlo como preventivo preventivo cuando un paciente tiene riesgo de cáncer o como preventivo de un relapso, ¿verdad? Es bastante benéfico para los pacientitos. En adultos, normalmente la dosis se limita a 1.8, 2 gramos, ¿verdad? En niños, pues podemos limitarnos a menos de 1 gramo. Es más que suficiente para tampoco darle más de lo necesario. Eso es en cuestión de dosis. Ahora, ese es de un nutriente específico. A continuación, les voy a platicar, pues ya sabemos, los pacientes, pues independientemente del diagnóstico oncológico que tengan, el tratamiento va a ser diferente para cada pacientito. Entonces, en estas guías nos presentan puntos importantes de las presentaciones más típicas de tratamientos antineoplásicos y qué hacer en relación a la nutrición. Aquí les presento qué hacer con los pacientitos que tienen cirugía como parte de su tratamiento, específicamente hablando de los que tienen alguna cirugía de tracto gastrointestinal superior. Se ha demostrado que la inmunonutrición puede tener efectos benéficos y esto tiene un grado de recomendación alto. O sea, se ha estudiado y se ha encontrado que sí nos va a ayudar. ¿A qué me refiero con la inmunonutrición? Es básicamente la adición de arginina, omega 3 y nucleótidos a la dieta. Se puede adicionar como suplementación o sea, como suplementación por ejemplo, pastillas, cápsulas, o puede ser un suplemento en líquido o en polvo que se añada a la dieta, ¿verdad? Y esto puede tener efectos benéficos en lo que es la cicatrización, la síntesis de colágeno, incluso puede tener algún efecto en el sistema inmunológico que puede ayudar a retrasar o a beneficiar de alguna manera positiva el desarrollo de los tumores. Bueno, eso es en cuestión de cirugía. Ahora, pasando a la radioterapia. Aquí lo que les presento es algo muy interesante porque con un paciente que tiene un tratamiento quirúrgico, muchas veces sí es evidente cuando requiere un soporte nutricional por alguna situación quirúrgica, ¿verdad? Entonces ya sabemos, puede ser que sí necesite una sondita, una nutrición parenteral. Sin embargo, a veces cuando un paciente tiene radioterapia y no tiene ninguna obstrucción específica
crónica o no tiene, por ejemplo, alguna cirugía, no nos va a ser tan lógico, tal vez, cuando es necesario el soporte nutricio. Uno de los efectos clínicos secundarios de la radioterapia, ya sabemos, puede llegar a ser la mucositis severa. Y esta es una situación clínica que va a afectar muchísimo a lo que viene siendo la ingesta del paciente. Entonces, nosotros tenemos que estar al pendiente de qué tanto va a ser necesario utilizar la nutrición enteral. Regresamos a lo que les comentaba, si el paciente no cumple con el 60% por lo menos de su ingesta oral debido a lesiones en la boca, aun y cuando no tenga algún impedimento de deglución ni nada, es necesario un soporte nutricional, específicamente nutrición enteral. Y bueno, otra cosa es, si ya él se tomó la decisión de que el pacientito tenga algún tipo de soporte nutricio enteral, a veces pues lo que viene siendo la función de la deglución se puede ver un poquito alterada o pues retrasada. Entonces, algo que nos recomienda esta guía, también con un valor de recomendación alto, es mantener al paciente practicando su reflejo de deglución. Y esto es algo bastante importante para que no vaya a perder función, especialmente si es un niño muy pequeño. Y bueno, ahora pasando a lo que es la quimioterapia. Aquí, más que nada, estamos hablando también de la utilización de nutrición enteral y parenteral. Igual que con la radioterapia, tenemos que ver si el paciente no está cubriendo su requerimiento oral. En caso de ser así, aquí hablando específicamente de quimioterapias más agresivas o dosis elevadas, ¿verdad? En las que el paciente sí tiene mucho efecto secundario que le afecta la ingesta oral, bueno, elegimos la nutrición enteral. Ahora, ¿cuándo nos vamos a ir a la parenteral? Si el paciente no está tolerando la enteral, o sea, por ejemplo, si tiene distensión abdominal severa, diarrea, si tiene un hilio paralítico, mala absorción evidente, problemas gastrointestinales severos que estamos viendo que no se está aprovechando la nutrición enteral o le está generando molestia al paciente, entonces ahora sí vamos a elegir la nutrición parenteral. Recordemos que esto queda como última instancia porque pues un paciente inmunocomprometido pues queremos evitar a toda costa utilizar pues una vía central, ¿verdad? Para evitar infecciones. Sin embargo, como mencionaba anteriormente la licenciada Rocío, pues realmente si nosotros no cubrimos el requerimiento nutricional como quiera, va a aumentar el riesgo de infecciones. Entonces, con la parenteral básicamente es calcular el costo-beneficio y qué nos conviene. Muy bien. Y esto me parece muy interesante. En estas guías se analizan también otro tipo de nutrientes. Y estos tres en particular, bueno, 2 nutrientes y este tipo de dieta arrojaron información insuficiente. O sea, la guía, después de que se realizaron los análisis clínicos pertinentes, pues realmente se toparon con que no tienen suficiente evidencia para recomendar la utilización de esto. La glutamina es un aminoácido que nos puede ayudar en cuestiones gastrointestinales, en cuestiones de mucositis. Sí puede llegar a tener efectos adversos, específicamente en pacientes con problemas hepáticos. Sin embargo, son limitados y son en pacientes que se utilizan dosis muy altas. Sin embargo, pues cuando un pacientito tiene, como dije, algún problema gastrointestinal o de absorción, la glutamina puede ser un buen coadyuvante. Y hay estudios que sí nos dicen que puede ayudar. Hay pocos estudios que nos dicen que hacen daño. Entonces, en la glutamina, lo que se puede hacer es valorar el caso específico del paciente, ver si tiene algún riesgo de que el consumo de glutamina le pueda generar algún riesgo o tiene algún impedimento. Y si no es así y consideramos que puede tener algún efecto benéfico y no hacer daño, lo podemos suplementar. Los probióticos, pues bueno, ahorita todo el tema del microbioma, pues realmente hay muchos estudios, mucha información muy valiosa y pues nos dicen que realmente puede beneficiar en situaciones de pacientes oncológicos, pacientes con antibiótico-terapia, pacientes con fibrosis quística, entre muchas otras cosas. Sin embargo, lamentablemente en esta guía oncológica nos dijo no hay suficiente información y no te lo puedo recetar. O sea, no te puedo decir esto está comprobado que vaya a ayudarte. Sin embargo, los probióticos hay todavía menos estudios que vayan a decirnos que hacen daño. Entonces, como
opinión personal, los probióticos se pueden utilizar, igual si el paciente no tiene algún impedimento, podemos ver la tolerancia primero y ver si incluso le puede llegar a ayudar. Pero como les digo, esto ya vamos a tener que valorar al paciente en particular y pues nosotros tomar la decisión basada en el paciente, porque como les digo, en esta guía no hay suficiente sustento científico que diga que va a ayudar, pero no dice no lo utilicen, solamente dice no te puedo recomendar que lo utilices. Y por último, la dieta neutropénica. Este es un tipo de dieta baja en carga bacteriana. En teoría suena como que es algo muy importante en un paciente inmunocomprometido, pero en práctica, a la hora de ver diferentes estudios y de presentarlo aquí en la guía, pues nos topamos con que realmente no tiene un peso significativo en la mejoría de un paciente. Entonces, a diferencia de los dos nutrientes que mencioné, la dieta neutropénica, pues realmente en este tipo de pacientes no la recomendaría porque es un tipo de dieta un poco más estricta y si estamos hablando de un paciente pediátrico con cambios en el sentido del gusto, que realmente pues no está consumiendo tantos alimentos, pues no queremos restringirlo más. Entonces, estos en particular, la dieta neutropénica, pues yo no la recomendaría mucho que digamos. Y bueno, aquí les dejo la bibliografía donde saqué la información de los requerimientos. Ahora, vamos a hablar un poquito de la orientación alimentaria. Está enfocada más que nada en los síntomas clínicos que puede presentar un pacientito. Bueno, Rocío, si me haces el favor de pasar a la siguiente diapositiva, muchísimas gracias. Bien, aquí les voy a presentar algunos de los problemitas con los que nos vamos a topar con los pacientes oncológicos y cómo solucionarlos, qué es lo que hacemos en nutrición para que mejore. Entonces, bueno, uno de los cambios que es muy incómodo para los niños que tienen este tipo de tratamientos viene siendo la disgeusia o los cambios en el sentido del gusto. Algo muy común que nos vamos a topar es un sabor metálico, que refieran un sabor metálico que hace que los alimentos les sepan diferentes, desagradables. Entonces, lo que podemos hacer es tratar de que el olor, el sabor, la textura, los colores de los alimentos sean agradables a la vista y de esta manera tal vez sea más fácil consumirlos. También estar consumiendo bebidas, elegir especies y condimentos que les gusten a los niños, pero algo con lo que me he topado que ayuda muchísimo a los niños viene siendo pues principalmente la utilización de paletas heladas de sabor limón. Esto les ayuda muchísimo con el sabor metálico, lo disminuye un poco y ya les abre la puerta a que consuman más alimentos. Eso es en cuestión de la disgeusia. Ahora, también la serostomía es algo muy común que puede suceder en los niños con este tipo de tratamientos. Hay cosas, pues, bastante interesantes como sustitutos de saliva, por ejemplo. Sin embargo, pues esto es un poquito más costoso, pero hay cosas más sencillas que podemos hacer. Utilizar alimentos que estén humedecidos, utilizar alimentos que tengan aceitito, que tengan aderezos, cremitas, utilizar alimentos en trozos pequeñitos que no tengan que masticar tanto los niños, estar consumiendo agua mientras comen para que se pueda humedecer la boca. Y otra cosa que ayuda muchísimo es estar haciendo enjuagues bucales, pueden ser con agua o con agua y bicarbonato, y también puede ayudar a estar masticando chicle para mejorar la producción de saliva. Bueno, otra cosa que es muy común, lamentablemente, son tanto la estomatitis como la mucositis. Estas lesiones orales pues pueden generar mucho dolor y estas sí me pueden generar pues una disminución muy importante en la cantidad de alimentos que consume un niño. Entonces, algo muy sencillo que podemos hacer es cambiar la consistencia, darles purés, picados, licuados, tal vez cremita de verduras, tal vez algún licuado suplementado con proteína, ¿verdad? Cosas por el estilo. Y una cosa muy importante es evitar alimentos tanto calientes como irritantes, porque estos dos pueden generar más dolor del que ya pues tiene el paciente. Y bueno, los suplementos nutricionales orales van a ayudar muchísimo, ¿verdad? Así como los licuados altos en proteína. Aquí simplemente se puede tomar alimentos convencionales, fruta, avena, leche y agregar proteína, agregar un poquito de aceitito para darle un valor nutricional más elevado. Y bueno, cosas un poquito más comunes que nos podemos tapar son, por ejemplo, náuseas y diarrea. En cuestión de las náuseas, pues bueno,
algo que nos puede ayudar muchísimo es estar consumiendo comidas pequeñas y frecuentes, no dar cantidades abundantes porque pueden empeorar la náusea y producir vómito. Temperaturas ambiente o temperaturas frías pueden ayudar. Algo muy interesante también que ayuda con la náusea son las galletas saladas. Puede ser por la sal, por el carbohidrato, pero eso ayuda muchísimo a disminuir lo que viene siendo la náusea y prevenir el vómito. En cuestión de diarrea, igual tenemos que cuidar que la cantidad de alimento que se consuma sea pequeña, que sea frecuente y que sea algo que no sea pesado para la digestión, bajo en grasa, algo que no produzca gas también. Eso es algo, son recomendaciones importantes para la diarrea. Ahora, algo que ya sabemos que va a suceder en muchos pacientitos viene siendo la anorexia. Esta disminución de la ingesta por falta de hambre se puede llegar a solucionar de una manera parecida. Esto viene siendo consumiendo alimentos pequeños de manera seguida, nada más que la diferencia es que con los alimentos que vamos a buscar cuando un paciente tiene anorexia deben de ser altos en calorías, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer esto? Agregando un poquito de miel, mantequilla, leche en polvo, proteína, ¿verdad? Esto nos puede ayudar muchísimo para aumentar la densidad calórica de los alimentos. Por ejemplo, si nosotros agarramos un suplemento oral y le adicionamos con, por ejemplo, aceite y lo adicionamos con miel, tenemos un alimento densamente calórico que no ocupa mucho espacio en el estómago del niño. Entonces, esto puede ayudarme muchísimo. Y bueno, pasando a la siguiente, hablando ya de las últimas obstáculos. Cariño, viene si pueden, por favor. Elena, buscar los monos que lo tengas listo. Gracias. Y bueno, pasando a la última parte de la orientación alimentaria, vamos a hablar de lo que vienen siendo deshidratación y estreñimiento. Son también dos síntomas clínicos que puede presentar un pacientito que puede pues molestar muchísimo. Deshidratación pues es muy sencillo, simplemente insistir al niño que esté consumiendo suficiente agua, y por suficiente me refiero a de 8 a 12 tazas de agua. Es una cantidad importante. Tomar sueros en caso de ser necesario. No se recomiendan las marcas comerciales más comunes debido a que tienen mucha azúcar. Entonces, debemos de buscar bebidas hidratantes, sueritos que no tengan una cantidad muy alta de azúcar, o tal vez diluirlos en agua, ¿verdad? El problema con diluirlos en agua es que también los electrolitos se diluyen. Entonces, lo ideal sería buscar una opción baja en azúcar. Otra cosa que debemos de hacer en la deshidratación es evitar los diuréticos. El café en teoría no se debe tomar en niños, ¿verdad? Pero en caso de que sí lo hagan, eliminarlo. Y la jamaica, que es una bebida pues muy común, muy rica, que le gusta a muchos niños, se debe de evitar por su función diurética. Debemos de cuidar que siempre la persona encargada del niño traiga agua para poder ofrecerle en todo momento. Debe tomar agua entre comidas, y esto es bien importante, prevenir náusea y diarrea, porque estos son dos situaciones que van a aumentar la pérdida de líquido en un pacientito. Bueno, y por náusea me refiero más bien al vómito que viene con la náusea. Hablando del estreñimiento, eso también es algo muy común, un efecto secundario de los tratamientos, y pues básicamente debemos incrementar fibra y mantener activo al paciente. Podemos utilizar algún tipo de, por ejemplo, senócidos o este tipo de medicamentos, llamémosle, para mejorar las evacuaciones y que sea menos incómodo. Y ya en situaciones pues más importantes de estreñimiento, pues de plano se puede llegar a enemas. Lo ideal, lo mejor que se puede hacer con el estreñimiento es prevenirlo desde el principio, que no necesite haber estreñimiento para que se tomen estas medidas. Dar la fibra, dar el agua y realizar la actividad física, aunque no haya estreñimiento, para prevenirlo. Y bueno, ya terminando con la parte de la terapia nutricional como tal, vamos a hablar de unas cuantas actualizaciones en la intervención que están muy interesantes, muy novedosas. Bueno, voy a presentarles unos artículos todos del 2019. Bueno, este primero es un review sistemático en el que se analizaron 13 artículos y hablaron básicamente de los cambios que presentan en la dieta los niños a la hora de comenzar sus tratamientos antineoplásicos. Una frase que me llamó mucho la atención de este artículo es que los niños que reciben un tratamiento antineoplásico van a muy probablemente necesitar de un soporte nutricio si su ingesta oral no es suficiente. La razón de la importancia
o por qué es tan importante esta frase es porque no estamos tratando pacientes adultos que ya se desarrollaron por completo. O sea, estos niños necesitan cumplir con sus requerimientos nutricionales no solamente por el tratamiento antineoplásico, sino también porque necesitan crecer, ¿verdad? Entonces, bueno, en este artículo en particular, algo muy interesante es que nos van a presentar las diferentes conclusiones. Si podemos ver la siguiente diapositiva. Bueno, esto sucede muy comúnmente en niños cuando están en tratamientos antineoplásicos. Van a tener un aumento en la preferencia por alimentos chatarra, llamémosle. Principalmente alimentos altos en carbohidratos, salados, condimentados, y pues estas características van dentro del alimento chatarra. Lamentablemente, una vez que los niños ya prefieren este tipo de alimentos, pues disminuye su ingesta de frutas y verduras, ¿verdad? Bueno, en cuestión de micronutrientes, en este análisis en particular, pues no se vieron resultados muy concretos de deficiencias de micronutrientes, sin embargo la de calcio sí se vio muy puntual. Y esto es muy interesante porque hay algunas ocasiones, algún tipo de tratamientos antineoplásicos en las que se recomienda disminuir el consumo de lácteos, por ejemplo. Entonces, en este tipo de pacientes en particular tenemos que estar muy al pendiente del consumo de calcio que están teniendo porque pueden estar deficientes, y al estar en periodo de crecimiento es muy importante pues suplementar en caso de ser necesario. Y bueno, ni hablar, esto yo creo que es de lo más importante que podemos platicar, que viene siendo la disminución de la ingesta total por efectos secundarios del tracto gastrointestinal. Todos estos cambios de los que estoy platicando tienen una importancia, un impacto muy grande en los niños, por dos razones. Una, por la ingesta de nutrientes en general, tanto macronutrientes como micronutrientes, que nos van a afectar al estado nutricio y nos puede afectar a la manera en que tolera el tratamiento el niño o que se desarrolla su patología. Y la otra es que es una edad en la que se están estableciendo preferencias y hábitos. Entonces, esto, si se establece unos hábitos de consumir alimentos chatarra, altos en carbohidratos, no sanos, pues realmente esto se va a traducir a una vida de un estilo de vida no sano y puede incluso afectar a su estatus nutricional en el futuro, por ejemplo, el desarrollo de la obesidad. Bueno, en el siguiente artículo que les voy a presentar, ya vamos a enfocarnos un poquito más en micronutrientes, polifenoles específicamente. Este es un estudio que se realizó en 59 niños en Sydney, Australia, con diagnóstico de cáncer. Y estos niños básicamente se les hizo el recordatorio de 24 horas, el estudio que comentaba la licenciada Rocío hace rato, de preguntarles qué comen, ¿verdad? Y haciendo cálculos se encontraron con que los niños que tenían diagnóstico de cáncer consumían aproximadamente 100 miligramos menos que los niños que no tenían cáncer de polifenoles. ¿Por qué me importan tanto los polifenoles o por qué menciono esto? Pues básicamente porque los polifenoles son unos antioxidantes que se encuentran en productos de origen vegetal y que van a ayudar muchísimo a este tipo de pacientitos, ¿verdad? Por su función antioxidante. Entonces, si relacionamos este artículo con el anterior, vamos a encontrar la misma conclusión. Los niños están comiendo menos verduras, menos frutas, por lo cual están recibiendo menos nutrientes. Y bueno, en la siguiente diapositiva, ahí les presenté una tablita en la que podemos observar las fuentes de donde está el paciente en estos estudios recibiendo sus polifenoles. Y la conclusión era que pues básicamente era a base de carbohidratos y algunas frutitas. Sin embargo, todo lo que vienen siendo leguminosas, aceite de oliva, verduras, queda en un nivel muy bajo, incluso las leguminosas ni siquiera vienen en la lista, ¿verdad? Y son alimentos muy importantes que van a necesitar. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de la importancia de una buena consulta nutricional, una buena asesoría nutricional en el cuidador del pacientito pediátrico oncológico. Para el siguiente estudio, me pareció así muy interesante. Es un estudio específico del concentrado de betabel. Está muy interesante porque primero nos presentan por qué sería importante en un pacientito oncológico el consumo de concentrado de betabel. Y sería por dos razones. Una, se han encontrado efectos benéficos en relación al cáncer en el concentrado de betabel. Esto puede ser en la reducción de
en la inducción de la apoptosis celular, en la disrupción de la inflamación, puede aumentar las citocinas antiinflamatorias, entre otros efectos anticáncer. Eso es una. Y la otra es que también pues el betabel tiene un contenido elevado de nitritos vegetales, que estos pueden ayudar mucho a mejorar la fatiga que se presenta en relación a la actividad física. Esto porque es importante en niños oncológicos, pues porque ya sabemos, son niños que tienen fatiga y no van a querer realizar actividad física, no van a cumplir con sus necesidades. Entonces, al nosotros dar este shot extra de nutrientes, vamos a ayudar a que el paciente tenga un poquito más de energía y pueda cumplir con sus requerimientos, ¿verdad? Y bueno, en la siguiente diapositiva les puse la dosis que se recomienda. Está muy interesante porque, bueno, aquí como este fue un metaanálisis, ¿verdad? Se analizaron diferentes estudios y aquí, bueno, estos 5 en particular sí mencionaban dosis de concentrado de betabel. Era muy variable, entre 70 y 500 mililitros al día, pero el promedio era aproximadamente de 1 taza. Entonces, aquí lo que me gustó de este estudio y la razón por la cual se los comparto es porque es una manera muy natural, muy interesante de mejorar la calidad de la dieta del paciente, y además de que le estamos dando un poquito más de energía para actividad física, mejorando un poquito su situación inflamatoria, le estamos dando más verduras, ¿verdad? Y pues más los nutrientes que vienen con esto, por lo cual esto complementa el primer artículo que les presentaba de, bueno, es una manera de aumentar el consumo de nutrientes. Y bueno, para terminar ya aquí con la actualización de artículos, este también me parece padrísimo. Este es un estudio en el que nos presentan el efecto antimicrobiano de un tipo de dátil. El dátil se llama ayua y es de origen de Medio Oriente. Este es un estudio en un hospital de Arabia Saudita y básicamente lo que se hizo fue agarrar a 56, si mal no recuerdo, 56 pacientitos pediátricos con diagnóstico oncológico, y lo que se hizo fue lo siguiente. Si pasamos a la siguiente diapositiva, básicamente a estos niños se les dio un dátil, se hizo la prueba de tolerancia a ver si no había ninguna alergia. Al aceptar la fruta, se les dio 3 dátiles por la mañana durante todo el tratamiento convencional, o sea, durante la duración del tratamiento convencional, y se encontraron resultados demasiado interesantes. Básicamente, al comparar el grupo control con el grupo que sí estaba consumiendo sus 3 dátiles en la mañana, se encontró una disminución significativa del Staphylococcus aureus y del Enterococcus, tanto el Facilium como el Fecalis, así como el Staphylococcus coagulase negative. Entonces, sí se encontró una disminución significativa en las infecciones que se pueden presentar como efecto secundario de los tratamientos, entonces, o de la inmunocompresión que tiene el paciente. Bueno, entonces, estos son algunos de los artículos novedosos que vamos a poder encontrarlos, y podemos ver que realmente son muy fáciles de incluir en el tratamiento de un paciente, y estos está comprobado que no tienen ningún efecto secundario. Son frutas, son verduras, no son tratamientos de herbolaria, pero lo más importante es que nosotros como profesionales de la salud, si tenemos la base científica, lo podemos recomendar. A diferencia de, pues, la vecina que con mucho amor te dice que te tomes alguna hierbita que puede llegar a tener algún efecto negativo. Y pues bueno, aquí entre la maestra Rocío y yo, pues les compartimos una carpeta con toda la literatura citada, por si quisieran tener toda esta bibliografía y poder con base y tranquilamente compartirlo con sus pacientes o con sus colegas. Aquí está el código QR para que lo puedan observar. Y pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Hola, muchas gracias, licenciadas. Nos han hecho algunas preguntas y quisiera, no sé, compartirles algunas de ellas. Algunas ya han sido respondidas, pero si nos pueden hablar un poquito más sobre lo que ustedes recomiendan en relación a la familia al ser veganos, sobre la alimentación en una condición
con paciente oncológico pediátrico y una familia vegana. Ok, bueno, Gracias. fácilmente se puede llevar una alimentación saludable vegetariana, vegana. Las personas completamente veganas tienen que sí o sí estarse suplementando con B12. La verdad no he visto pacientes oncológicos 100% veganos, son más como plant-based vegetarianos que pueden llegar a tener pues en la dieta algunos alimentos como lo es el huevo que tiene B12 y en realidad de ahí pueden obtener las proteínas de alta calidad. De hecho, el huevo es el que tiene las proteínas de más alta calidad. Y completamente veganos, hablando personalmente y profesionalmente, indagaría por qué es que la familia es vegana, ir tal vez incluyendo algunos productos que estén, por ejemplo, libres de crueldad animal, si es lo que les preocupa. Y hablando de la salud, pues les presentaría una educación, unos artículos que ayude a cambiar un poquito la alimentación, ¿ok? No se trata de cambiar al paciente, sino de presentarle evidencia de los beneficios. Claro. Okay, Y complementando la respuesta de la licenciada Rocío, pues básicamente yo creo que lo más importante es, si se llega a tener un paciente, o sea, un médico tiene un paciente que tenga este tipo de dieta, lo principal es enviar directamente a consulta nutricional para que puedan asegurar el aporte proteico, ya sea a base de plantas o a base de proteína convencional o vegetariana, vegana, pero que se consiga el aporte proteico, porque como ya vimos es uno de los nutrientes más importantes, entonces eso sería algo pues súper importante. También vi por ahí una pregunta de cómo hacerle o consejos para los hermanitos, la familia, primos o las personas que viven en casa. Bueno, pues ahí la recomendación es que si una alimentación adecuada es lo que se recomienda en estos pacientes, una alimentación adecuada es, pues, tal como la conocemos, alta en frutas, verduras, ir incorporando un poco de alimentos diferentes o saludables. Lo puede consumir cualquier familiar, pueden hacer platillos que puedan ser para toda la familia y siempre digo, ningún alimento está prohibido, ¿ok? Porque ese es otro punto muy importante de que, como les dije, luego hay dietas muy restrictivas que llegan a desarrollar una desnutrición por estos alimentos que les dan listas de alimentos prohibidos. Esto está prohibido comer y eso no se recomienda, ¿ok? Porque no hay ningún alimento que esté comprobado que cause o empeore el cáncer, igual con otro tipo de dietas de moda, que nos llevaríamos toda otra hora hablando de dietas de moda, pero es una alimentación variada, adecuada, que tenga todos los grupos de alimentos. Y siempre les digo a los pacientes, huye cuando te quitan todo un grupo de alimentos, por ejemplo, los carbohidratos, huye cuando te digan que esa persona tiene el poder de curar a través de la nutrición o de una pastilla que te dé. Huye cuando te digan que no necesitas la quimio. Y cuando su práctica clínica se basa en testimonios. Eso no es adecuado y también le digo a los pacientes que huyan cuando les presentan los testimonios disfrazados de ciencia. Pues muy bien, muchísimas gracias y pues apegándonos aquí al tiempo que hay, pues les damos las gracias y que todos ustedes tengan un buen día. Gracias, licenciadas. Aquí están los correos por si tienen alguna otra duda más específica. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.